Puede acompañar sobre sus pies. Les aseguro que estarán media hora sentados y sentadas. En este momento, distínganme compartiendo la palabra de Dios, lectura de la palabra de Dios en pies. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Segunda de Corintios capítulo 3. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O tenemos necesidad con algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y es manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne y de corazón. Gloria a Dios. Incline sus ojos ahí, su rostro, y dele gracias a Dios, aleluya. Y así pedimos al Altísimo Dios que nos dé la sabiduría, que nos dé su presencia. Necesito la ayuda del Espíritu Santo para poder compartir una palabra que sea eficaz y que el Espíritu Santo pueda abonar cada corazón para que la palabra pueda terminar y la palabra no se seque y el enemigo no se robe la palabra y la palabra no se ahogue por los afanes del mundo. En el nombre de Jesucristo queda atado, queda echado fuera, neutralizado todo espíritu que impide la manifestación de tu presencia en esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados. Pueden sentarse ahí, pero pueden adorar al Señor siempre y cuando pueda comprender y dejar que el que está a su lado comprenda la palabra expuesta. Gloria al nombre del Señor. Siguiendo, pensando en la línea de este congreso que organizó el Ministerio Askenaz, para quienes yo les pido que Dios los bendiga abundantemente al equipo de trabajo, ¿verdad? Y ahí dirigido por Valeria, acompañada ahí de cerca por Yadielis, también por Marlin, y otros jóvenes, pero ellos estaban ahí en la cabeza, apoyados también por otros jóvenes en este bello escenario. Y siguiendo esa línea de reinicio, que fue el tema. ¿Cuál fue el tema del Congreso? Reset, que significa reinicio, reiniciar. Gloria a Dios. Entonces oraba al Señor, Dios mío, dame qué puedo compartir. Y en eso me llegó la frase cartas leídas. Y yo digo, pero qué bien, cartas leídas. Y bajo ese título estaré compartiendo, gloria a Dios, cartas leídas. Gloria a Dios, tomando en cuenta estos versículos del apóstol Pablo. Pero es preferible definir el vocablo que significa carta. La carta es un medio a través del cual una persona o una institución se comunica con otra persona o con otra institución para remitirle un mensaje que bien puede ser escrito en un papel, con papel y tinta, pero también puede ser escrito, puede ser por medio de las redes, de manera virtual. Gloria al nombre del Señor. Y en ese escrito, ese mensaje que se transmite a través de ese texto dirigido a esa persona o a esa institución, allí se expone algún asunto, se expone también una situación en esta carta, en esta correspondencia, en este mensaje que fue remitido. Y es una carta o un escrito que debe llevar coherencia, así como la carta lo dicen los escritos, que debe llevar coherencia
debe llevar organización y claridad. Ese mensaje, ese escrito que se transmite, debe tener un lenguaje apropiado, un lenguaje conciso en donde pueda transmitir la información y pueda ser con una actitud cortés, una actitud amable. La carta también debe tener una corrección ortográfica, puesto que la finalidad de toda carta es, por lo general, causar una reacción favorable al que está destinada esta carta. Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que significa una carta. Hacer una carta es hacer un escrito que pueda transmitir un mensaje a alguien, pero que lo transmita con coherencia, organizado, con claridad, que la persona pueda percibir coherencia en ese mensaje, pueda percibir que existe organización en la carta, que pueda también ver que es un mensaje claro, que la gente no se va a quedar con dudas acerca del mensaje que se transmite, y a su vez que pueda también llevar una reacción favorable al destinatario o a la persona que recibe la carta. Gloria a Dios. Esa carta tiene partes que la constituyen. Una carta debe tener fecha y lugar preciso en que se escribe. Una carta sin fecha pues es una carta incompleta. Una carta debe tener un saludo formal, como así eran todas las cartas del apóstol Pablo, que entra en el grado de epístola por ser una carta dirigida a un grupo de personas. Por eso es que se llama epístola. También un cuerpo contentivo de la introducción y la exposición del asunto, en donde se expone el asunto de manera organizada. Por este medio que estoy escribiendo porque necesito o decido transmitirte tal mensaje, o queremos hacerle una invitación o lo que sea. Y también esa carta debe tener una despedida. Esas son las partes principales de la carta. Alabado sea el nombre del Señor. Hay diferentes tipos de cartas: cartas de invitación, cartas de peticiones, cartas de presentación, cartas de felicitación, epístolas, cartas abiertas, pero también están las cartas de recomendación, entre otras. Las cartas abiertas no son más que aquellas en donde se escribe algo para que todo el mundo pueda tener acceso. Aunque se diría a una persona, no es secreta, es abierta para quien pueda y quiera leerla y quiera saber el contenido. Y la carta de recomendación es las credenciales, en donde se envía una carta para recomendar a alguien, para recomendar una institución, hacer una recomendación. Es así comenzar las credenciales. Porque el mismo apóstol Pablo necesitó una carta de recomendación por parte de los apóstoles para ir a predicar el evangelio y llevar el evangelio a todas esas comunidades en donde habían judíos, pero también habían griegos, y para que no hubiera consecuencias negativas y para que no le rechazaran a los judíos, los apóstoles tuvieron que escribir una carta de recomendación en donde recomendaba, valga la redundancia, al apóstol Pablo para que ellos lo recibieran como si fueran los apóstoles mismos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y según hemos leído en el capítulo 3 de Segunda de Corintios, en sus primeros versículos el apóstol Pablo continúa una idea del capítulo anterior. Cuando leo el capítulo, digo, déjame devolverme. Leo los capítulos anteriores y encuentro en los últimos párrafos una idea que es consecuente, o más bien le sigue la idea de la cual hoy estamos compartiendo esta palabra. En el capítulo 2, en el versículo 17, Pablo se refiere a aquellos falsos apóstoles, a esos falsos maestros, y le llama de manera textual a aquellos que medran falsificando la palabra de Dios. Habían falsos apóstoles, falsos maestros,
Pablo se refiere a que él es de los que con sinceridad y de parte de Dios habla la palabra. No como aquellos que medran falsificando la palabra de Dios. No, yo no soy de esos. Yo soy, dice el apóstol Pablo, de aquellos que con sinceridad abren su corazón y hablan la palabra. Aquellos que hablan la palabra sin nada oculto. Aquellos que no tienen nada que ocultar, porque presentan la palabra tal y como Dios a sí mismo quiere que se la presente. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y es por eso que él inicia el capítulo 3 preguntándole a los corintios y preguntándoles a ellos que si es necesario ir con una carta de recomendación hacia ustedes. Es lo que el apóstol le está preguntando. Comienza el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Alabado sea el Señor. Dice: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Le hace esa pregunta a los corintios. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? O como esa gente que están esperando una carta de recomendación para llegar a ustedes. ¿Ustedes creen que yo merezco esto? Y sobre todo se trata de una iglesia, la iglesia de Corinto, que en la primera epístola vemos una iglesia carnal. Él las reprende, les corrige acerca de sus actitudes. Pero en la segunda carta de Corintios, él parece ser que en ese momento parece que comenzaban a cuestionarlo, a criticar al apóstol Pablo sobre su veracidad, sobre su verdad, si él está en verdad o no. Y es por eso que le pregunta: ¿acaso tengo yo que buscar una carta de recomendación? ¿Acaso tengo yo, comenzamos otra vez con la misma situación? Yo tengo que recomendarme. Tienen que otra vez darme una carta a los apóstoles para yo llegar hasta ustedes. O tienen ustedes que recomendarme delante de otros para yo llegar hasta ustedes. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Y Pablo le responde ahí ahora las críticas por no haber presentado las cartas de recomendación. Cuando llegó a Corinto, él le responde, y las críticas probablemente venían de los falsos apóstoles y fueron emitidas atacando al apóstol Pablo, y él responde diciendo que era absurdo eso, que eso es absurdo que se le requirieran cartas de recomendación, ya que ellos mismos eran la carta de recomendación de su ministerio. Ellos, los corintios, eran la validez del ministerio del apóstol Pablo. Ellos eran una evidencia del llamado de Dios hacia el apóstol Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que él está transmitiendo. Eso era absurdo que ellos lo pidieran habiéndolo conocido. ¿Cuánto adoran a Dios? Aleluya. El hecho de que hubiera una iglesia en Corinto era un testimonio de la validez para que Dios permitiera, para que ellos permitieran que el apóstol Pablo llevara la palabra de Dios. Era la evidencia a ellos. Nadie que trabaje con sinceridad de Dios, con sinceridad a Dios, dejará de ver resultados. Aunque no se vean en principio, a su tiempo Dios rinde frutos. Nadie que trabaje para Dios de corazón deja de ver los frutos. Y es posible que alguien se haya desesperado porque no haya visto. Si está trabajando con sinceridad, con amor y de corazón delante de Dios, espera los resultados que Dios te va a bendecir. Espera los resultados. No se trata de ver y guiarse de las apariencias. No se trata de que presentar las apariencias primero. No, se trata de que primero servir a Dios y luego hay un resultado. Dios no se queda con lo de nadie. Dios no se queda dado. ¿Cuánto adoran al Señor? Por eso es que dice la palabra que el que da al pobre, a Jehová presta. A Jehová presta, porque Dios no se queda con lo de nadie. Si tú lo das de corazón,
corazón, Dios te devuelve. Si tú sirves de corazón, Dios te recompensa. Lo que tú hayas servido de corazón para Dios en tu vida ministerial, espera tu recompensa. Y no solamente la recompensa allá arriba, aquí Dios bendice a aquellos que le son fieles. Aquellos que trabajan de corazón, Dios los bendice. Cuando levanta su mano y adoran al Señor. De hecho, la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Tú conocerás a los demás por su fruto. Conoces a una persona por el fruto que ha dado, no por un fruto momentáneo. Porque alguien puede venir y convertirse y durar en los días avanzando y brincando. Eso no es una evidencia. Tiene que comenzar a dar frutos. Tiene que seguir dando frutos. A veces ni siquiera un año es suficiente para conocer la vida de alguien. A veces ni siquiera un año. Oh, gloria a Dios. Lo cierto es que es una ley natural. El árbol bueno da buenos frutos. El árbol bueno da buenos frutos. ¿Cuánto bendice en el nombre del Señor? Es decir que de la carta que Pablo habla cuando dijo: nuestras cartas sois vosotros, nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Esa carta se refiere a una carta de recomendación. Cuando habla de carta leída, es una carta de recomendación abierta. La iglesia de Corinto eran las credenciales que Pablo necesitaba. Los de Corinto eran una carta abierta, eran una carta de recomendación leída por todos los hombres. No se trata de una logia, no se trata de un trabajo secreto, no se trata de un trabajo escondido, se trata de un trabajo abierto, de un trabajo sincero, de un trabajo público, en donde se evidencia que el Espíritu Santo ciertamente habitaba en aquel lugar. Y esas evidencias se demostraban en vidas cambiadas, en vidas diferentes, en vidas que cambiaron su familia, en vidas que cambiaron su entorno, en vidas que cambiaron su conducta, su modo de ser. En eso consistía la evidencia de la carta de ellos. La carta leída era en eso una evidencia de cambio espiritual. A su nombre, gloria. Era una carta viva. Le quiere decir eso. En otras habla de cartas vivas. La iglesia de Corinto era una carta de Cristo. Cristo había confiado a Pablo la tarea de escribir una carta viva en aquella población. Gloria a Dios. Una carta viva en los corazones de los creyentes de Corinto. Para este ministerio a Pablo se le había otorgado lo que él ahí señala, la tinta del Espíritu. ¿Cuánto adoran el nombre del Señor? Le había colocado en sus manos la tinta del Espíritu para que ellos fueran una carta viva, ir escribiendo en su corazón. Y no se trata de una iglesia de apariencia, no se trata de un avivamiento de apariencia, no se trata de creyentes que aparenten, se trata de una vida abierta en Cristo, de un avivamiento de verdad, de creyentes sinceros delante de Dios y delante de los hombres, no de una iglesia hipócrita y aparente. Cuando un cristiano no tiene una vida sincera delante de Dios, ¿sabe por qué? No la tiene porque todavía la tinta del Espíritu no se ha escrito en su corazón y no ha plasmado en su corazón la santa palabra de Dios. Cuando un corazón no tiene plasmada con la tinta del Espíritu la palabra de Dios habitando en él, es un creyente que no produce fruto y no tiene una vida sincera y abierta delante de Dios y delante de la gente. Cuando adoran al Dios de los cielos. ¿Y saben por qué Israel fracasó? No fue porque Dios los hizo fracasar. Israel fracasó no fue porque la palabra era ineficaz. Israel fracasó porque solo confiaban en que tenían una ley escrita en tablas. Eso es lo que Pablo quiere seguir diciendo en el texto, en todo el capítulo 3. Usted se siente y lo lee lo rico
¿Qué es ese capítulo ahí? En donde el apóstol Pablo habla de las cartas abiertas. Oh, gloria a Dios. Israel solo se confiaba en tablas escritas, en una ley escrita en tablas. No la pudieron escribir en su corazón. Por eso fracasó Israel. No conoció a Dios porque no escribió la ley en su corazón. No escribió la Torá en su corazón. Ellos la mantenían en las tablas. Aleluya, alabado sea el Señor. ¿Cuánto levanta su mano y adora a Cristo? Por eso fue que Jesús le dijo en Mateo capítulo 15 versículo 8: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque en su corazón no estaban escritas la palabra de Dios. Aleluya. ¿Por qué usted cree que hay tantos cristianos carabelitas? ¿Por qué hay tantos cristianos carabelitas? ¿Por qué hay tantos cristianos flojos espiritualmente? ¿Por qué creen ustedes que hay tantos cristianos mediocres espiritualmente? ¿Por qué creen que hay tantos cristianos con un mal testimonio? ¿Por qué? ¿Por qué hay cristianos mentirosos? ¿Por qué hay cristianos adúlteros? ¿Por qué hay pastores adúlteros o mentirosos? De todo tipo. ¿Por qué? Porque necesitan un reinicio en su vida y escribir con la tinta del Espíritu Santo la palabra de Dios en su corazón. Necesitan eso, escribirlo, escribir la palabra de Dios en su corazón. Que la palabra de Dios en su corazón sea la que le diga: la mentira es pecado, no mientas. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto adoran a Dios? Aleluya. Necesitan un reinicio. Necesitan un quebrantamiento, que pueda la tinta del Espíritu penetrar y marcar la palabra en ese corazón. Cuando levanta su mano al cielo y le dice: Señor, hazme una palabra viviente. Aleluya, hazme una carta viva, Dios. Oh, gloria a su nombre para siempre. Gracias. Somos cartas leídas. Cartas leídas. El concepto de carta leída está enmarcado en aquella carta que está dirigida a una persona específicamente, pero que puede hacerse pública por el interés que reviste el tema en ella tratado. A eso se refiere el concepto de carta leída. Una carta que puede hacerse pública, una carta que expone, una carta que describe un asunto, una carta que describe y expone una situación. Y nosotros como cristianos, el cristiano es una carta leída, porque cuando se convierte a Cristo, inicia una nueva vida. ¿Cuándo han iniciado esa nueva vida? ¿Cuándo le dan gracias a Dios por esa nueva vida que ha iniciado en Cristo? Y no se trata de alguien con una doble vida. Estamos hablando de que el cristiano tiene una sola vida, y es aquella vida que vive para Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Aquella vida que vive para el Señor. Es el mismo en la iglesia, es el mismo cristiano en la casa, es el mismo cristiano en el trabajo, es el mismo cristiano que se siente en un banco, es un mismo cristiano que vive tal o cual situación, es el mismo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo sabe transformar corazones, sabe cambiar vidas. A mí me cambió. Dígale que está ahí sentado, confiésele que a usted lo cambió con él, si lo cambió de verdad. Y lo cambió de verdad. Oh, gloria a Dios, porque es el único que puede transformar vidas. A los amigos que nos escuchan, Cristo es el único que puede cambiar su vida. Cristo es el único que puede cambiar el ladrón. Cristo es el único que puede cambiar al delincuente. Cristo es el único que puede cambiar al drogadicto. Cristo es el único que puede quitar las malas palabras de la boca. Oh, gloria a Dios. Cuando yo me convertí, yo decía muchas malas palabras. Y desde que me convertí, desapareció el San Antonio. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Que ha desaparecido el San Antonio. Que ha desaparecido los árboles y cebollines. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? De mí que cambió. Yo puedo decir que a mí me cambió. Ese era mi vocabulario. Más directo.
y que aquello, todas las palabras asquerosas y todas las sandeces del mundo. Pero le doy gracias a Dios que Él cambió mi vida, cambió mi corazón, cambió mi manera de pensar, reinició, gloria a Dios, mi vida. ¿Cuánto le da un aplauso grande al Señor? Oh, gloria al nombre del Señor. Quiero decir, hermano, que como dijimos en la introducción, que una carta que debe estar escrita con coherencia, con organización, con claridad, y debería estar escrita en un lenguaje apropiado y conciso, con una actitud cortés, amable, que pueda provocar una reacción favorable al destinatario. Así somos nosotros como cartas leídas. Dios ha escrito en ti una carta con coherencia. Dios es coherente en lo que hace. Dios ha escrito en ti y en mí una carta con coherencia, con organización, con claridad. Lo que Dios hace es coherente, aunque a veces no lo entendamos. Llega un momento que sí comprendemos las razones por qué Dios nos movió de esta manera y otra. Pero lo que debemos tener siempre presente, que cuando acontezca algo en nuestra vida, cuando Dios o cuando se esté forjando en nosotros, no nos mandemos a cuestionar y por qué. Dejemos que Dios actúe. Porque lo que Dios hace, aunque aparente no tener sentido en el momento, llega el momento, hasta que entramos en el santuario de Dios, nos damos cuenta que lo que Dios estuvo haciendo ha tenido sentido. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y lo que Dios hace en nosotros también es coherente. Dios no ha hecho cambios en mi vida como para yo mostrar otra cosa. Eso es coherencia. Si yo digo que he cambiado, yo no puedo mostrar otra cosa. Si yo digo que Cristo y el Espíritu Santo mueren en mi vida, yo no puedo mostrar otra cosa. Si Cristo y el Espíritu de Dios moran en mí, yo tengo que mostrar otra evidencia que muestre coherencia con la vida que yo le sirvo al Señor. ¿Cuánto adoran a Cristo? Y como le dije, yo decía muchas malas palabras. Y la evidencia de que Cristo me transformó es que las malas palabras que hacía y los actos vergonzosos que hacía se fueron en el nombre de Jesucristo. Le he dicho otras veces, cuando me convertí en aquella campaña, parecía como un inocente, parecía un tonto, en otras palabras, como que ya muchas cosas la había como olvidado. Es como cuando a una persona le hipnotizan, y lo mío no fue hipnotismo, fue el Espíritu Santo que vino a morar en mi vida. Pero es como si lo hipnotizaran, ya no salía esa palabra. Ya yo decía, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. No conocía mucho de la palabra de Dios, pero sí algunas cosas que escuchaba en la escuela dominical. Oh, gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto bendicen el nombre del Señor? Eso mostró una reacción diferente. Hubo coherencia, ya no había malas palabras. Ya no le seguía diciendo, ya no seguía actuando de la misma manera. Oh, gloria a Dios. Fíjate a ver si lo que dices se corresponde con lo que haces. Si lo que dices se corresponde con lo que haces, hay coherencia. Hay una palabra viva ahí. Pero si lo que dices no se corresponde con tu vida y tu estilo de vida, ahí no hay la carta de Dios. Si lo que yo predico no se corresponde con lo que yo vivo ahí afuera, si lo que yo predico aquí no se corresponde con lo que yo comparto en otro lugar, si aquí me ven predicando, va a decir, no, pero ese no es él. Si yo soy así, no soy una carta de Dios. Soy un falso, soy un mediocre si soy así. Porque las cartas que son leídas son cartas que tienen la coherencia del cambio de Dios. Es una persona
espiritual donde quiera que vaya. Es el mismo donde quiera que se mueve. Está en Pekín reunido con otra gente allá que no son cristianos y tiene la misma actitud que tiene delante de los cristianos. Cuando levanta su mano y adora el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Si Cristo vive en mi vida, yo tengo que vivir lo que predico. Si la palabra de Dios mora en mi corazón y está escrita en tinta del Espíritu, yo debo vivir como está escrito en mi corazón la tinta de Dios y que habla de mi vida espiritual. ¿Cuánto dice el nombre del Señor? Oh, gloria a Dios. Organización. El que llega a Cristo, su vida es transformada, su vida es organizada. El cristiano auténtico vive una vida organizada. El que vive una vida desorganizada como cristiano tiene que buscar que le den al botón de reiniciar, porque el que vive en Cristo es organizado. Cuando levanta su mano y adora a Dios. Aleluya. El ministro competente vive una vida organizada. Hay creyentes que viven una vida desorganizada. Oh, gloria a Dios. Hay creyentes que hoy están aquí, mañana usted no sabe dónde están. Que viven una vida desorganizada. Hay creyentes fugaces. Usted lo ve un tiempo y otro tiempo no lo ve. Creyentes fugaces. Son como estrellas fugaces. Eso no es organización. Eso no es lo que la vida de Pablo refleja. Eso no es lo que la vida de Pedro refleja después de recibir esa transformación espiritual que le dio Jesucristo. Y Pedro era muy desorganizado en su vida personal. Pablo también era desorganizado. Pero la palabra de Dios llegó a sus vidas y los hizo unos hombres de Dios organizados. Organizados. La organización tiene que ver mucho en nuestro avance. Y hay gente que no avanzan económicamente por su desorganización. Dios bendice, pero nosotros tenemos que organizarnos, sabernos administrar. Pues si yo gano poco, ¿por qué gasto mi dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gasto mi dinero en lo que no conviene? Y si yo gano poco, ¿por qué hago lío? ¿Por qué quiero vivir bajo la presión de grupo? Si yo lo que gano es para andar en un motor, ¿por qué quiero obligatoriamente andar en un avión? ¿Cuánto me dicen el nombre? ¿Por qué organizados? ¿Por qué hay gente que dice que los evangélicos son los más puntuales? Cuando voy a contratar una guagua, el buguero dice: mira, ve, porque tú dices a las 8, pero viene saliendo a las 9:30, a las 10. Creyentes desorganizados necesitamos, hermanos, necesitamos inyección. Porque muchos de los creyentes somos desorganizados, somos impuntuales. Tenemos dos palabras a veces. A veces cogemos prestado y no pagamos. Y miramos la cara, porque por lo menos si no quiere para pagar, da la cara. Eso es desorganización. ¿Cuánto adoran el nombre del Señor? Esa palabra, para hacer carta leída, hay que ser también organizado. Hay que ser organizado. Tiene que congregarse con normalidad. Tiene que servirle a Dios con normalidad. Tiene que ser puntual en su compromiso. Tiene que responder a sus responsabilidades. Oh, gloria a Dios. ¿Cuánto adoran a Cristo? Claridad. Además de organizado, también tiene que tener claridad esa carta. Y el creyente de carta leída tiene que tener claridad. No tiene secretos delante de Dios. Se desnuda espiritualmente delante del Señor. Aleluya. Se desnuda emocionalmente delante de su Dios. Hermanos, ahí delante de Dios debemos ser sinceros. Y fíjense, con lo que primero debemos ser sinceros no es con Dios. Y me disculpan si contradice un concepto. Cuando vamos delante de Dios, con lo primero que debemos ser sinceros con nosotros mismos. Porque si no eres sincero contigo mismo, si yo no soy sincero conmigo mismo, ¿cómo voy a ser sincero con Dios? Si
que tengo una falta, ¿cómo yo voy a ser sincero delante de Dios? ¿Cómo yo le voy a exponer esa falta delante de Dios? ¿Cómo lo voy a hacer? Oh, gloria a Dios. Siento la presencia del Señor. Aleluya a su nombre. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor amado. Eres excelente, Dios poderoso. Eres especial, eres extraordinario. Oh, gloria a Dios. Está por encima de nuestro conocimiento, está por encima, aleluya, de todas nuestras percepciones. Eres hermoso, Dios. Eres excelente, grandioso. Te amo, amado mío. Pero nosotros debemos ser sinceros, desnudarnos nosotros mismos. Es increíble que a veces, ¿cómo voy a ir delante de Dios siendo una persona mentirosa todo el tiempo? ¿Cómo es posible? Eso es posible cuando llega un momento en que los demonios se apoderan de la mente y no le dicen a la persona, mira, tú estás fallando de tal y tal cosa. Oh, gloria a Dios. Sincero con nosotros mismos y luego ir delante de Dios siendo sinceros. Y no es un asunto de yo fallar y al otro decirle lo mismo. Y seguir fallando y diciéndole lo mismo. Y seguir fallando y diciéndole lo mismo. No se trata de eso. Ah, no, lo importante es ser sincero. No, no es que yo me caigo y tú me levantes. Yo me caigo y tú me levantas. Ciertamente 7 veces caerá el justo y 7 veces Jehová levantará. Pero a veces llega un momento en que se torna un vicio de caer para que Dios me levante. De caer para que Dios me levante. Una carta leída sabe desnudarse delante de Dios, se expone delante de Dios, se pone sus pensamientos, expone lo que piensa, se es sincero, se abre completamente, reconoce sus debilidades, aunque no se la diga a otro, pero delante de Dios debe primero reconocerla a uno mismo y entregársela a Dios. ¿Cuántos adoran y levantan su mano y dicen alabado Dios? Oh, gloria a Dios para siempre. Oh, gloria a Dios. Yo debo reconocer si hablo verdad o hablo mentira. Yo debo reconocer si estoy andando mal. Yo debo reconocer si estoy siendo fiel a Dios, estoy siendo infiel. Yo debo reconocer mi debilidad. Es ahí cuando vamos ante Dios y le decimos, Señor, yo soy infiel, ayúdame. Y prometer delante de Dios dejar lo que está mal. Señor, yo estoy fallando delante de ti. Ayúdame a cambiar y a hacer el esfuerzo de cambiar ese fallo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Es ahí cuando la tinta del Espíritu Santo continúa escribiendo las líneas de la palabra de Dios con amor, con cuerdas de amor, aquellas que faltan en mi corazón, aquellas palabras que faltan en tu corazón. El Espíritu Santo las va escribiendo y te dice, amado mío, yo quiero cambiarte. Amado mío, yo quiero hacerte una nueva criatura. Amado mío, yo quiero organizarte. Amada mía, yo quiero limpiarte. Amada mía, yo quiero hacer de ti, aleluya, un instrumento para la gloria a su nombre. Oh, gloria a Dios. Quiero concluir señalando que somos realmente cartas leídas. Y somos cartas de recomendación leídas. Nosotros recomendamos, el apóstol Pablo señaló, ustedes son mi carta, ustedes son muestra de mi trabajo. Y Pablo no lo hacía para vanagloriarse. Pablo le estaba diciendo a ellos, su buen comportamiento es el que habla bien de mí. Su buen comportamiento, su aceptación de la palabra que yo les he dado, es la que habla bien de mí. Aleluya. Todo lo que tratamos en el pastorado de enseñar y de compartir con las iglesias es para que las iglesias sean mejores. Si compartimos un tema es para que la iglesia sea mejor en cualquier tema. Y esto no se trata de un conglomerado que solamente le interesa temas espirituales, temas de cambio, y que el Espíritu Santo te cambie y que te ayuda. Este es un conglomerado que debemos aprender a ser mejores cristianos, pero también los que estamos aquí debemos ser los mejores ciudadanos.
por el hecho de ser de Cristo, tiene que ser mejor ciudadano. Usted es el que recomienda el Evangelio a otros. Su vida está siendo recomendable del Evangelio. Hay algunos que van a hablar bien del Evangelio por la recomendación que usted le da. Hoy en día hay credenciales. Yo porto más credenciales. Y voy a cualquier país y enseño mis credenciales de las asambleas de Dios. Y por ser mundialmente conocido, ok, tengo una recomendación directa del comité ejecutivo de las asambleas de Dios. Una recomendación. Pero si es una institución maligna, donde quiera que yo vaya, yo no la puedo mostrar. Porque lo que dicen, no, este no. El que tenía un carnet del DNI no podía mostrarlo donde quiera. Porque no, tu carnet del DNI es un chivato. ¿Verdad que sí? Es un chivato. Cuidado, miren, es un chivato que viene ahí. Entonces no podían presentar el carnet del DNI para poder realizar su chivateaje de manera efectiva. Eso es lo que significa cartas leídas, que son cartas abiertas, cartas que exponen un asunto interesante, cartas que presentan el asunto de Cristo, la vida del Señor, aleluya. Y en todos hay un momento en que Dios le comienza a escribir, y el momento ideal es el día que nos convertimos. Sin embargo, también hay gente que consigue un encuentro con Dios a medida que va caminando posterior a su conversión. Hay momentos en que uno se sienta sentado ahí. Yo he estado sentado ahí en un banco, en aquella silla, y alguien lanza una palabra que me corrige, y yo tengo que decir, ay Señor, ayúdame, ten misericordia. Que me ha corregido a mí la palabra desde este púlpito, a mí me ha corregido. Y yo sé que muchos de ustedes en algún momento la palabra le ha corregido. Ese es el momento de influencia del Espíritu, cuando comienza a corregir para escribir y escribir una palabra. Para una iglesia que da testimonio, para un creyente que da testimonio, para un creyente que se expone delante del mundo tal y cual es, para un creyente que abre su corazón delante de Dios y delante de la gente, porque son cartas leídas ante todo el pueblo. Oh, gloria a Dios, aleluya. No sé qué parte de la palabra hace falta Dios escribir en tu corazón, pero Dios te llama a un reinicio hoy para que escribas ese texto que necesita tu vida en esta tarde. Oh, gloria a Dios. Tú que estás ahí sentado, tú que estás ahí escuchando, tú y Dios saben cuál es el texto que Dios necesita transcribir en tu corazón. Tú sabes el cambio que tú necesitas en este momento. Tú sabes el cambio que estás necesitando en estos días. Tú sabes lo que Dios quiere fraguar en tu corazón. Deja que Él entre, deja que Él trabaje, deja que Él obre, deja que Él escriba, deja que borre, deja que haga lo que Él quiera. Gloria a Dios. ¿Cuántos levantan su mano y adoran al que vive? Oh, gloria a Dios. Escritas en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto, dice el apóstol, que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Inclina tu rostro ahí donde estás. Oh, gloria,